Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Enfoque. Comunicación articulada para el buen vivir. Pueblos con memoria. La OEA en tiempos de Almagro. Un ciclo de debate organizado por el Observatorio Laufer con el apoyo de Claxo y Nodal. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y movimientos articulados en Abya Yala Soberana. Hoy para enfocarnos en dos de los participantes de este importantísimo evento, que contó en su primer encuentro con la participación de los expresidentes Ernesto Samper, de Colombia, y Evo Morales, de Bolivia. El ciclo, que tendrá varias instancias, es moderado por Silvina Romano, coordinadora del Observatorio Laufer. El tema del día. Podríamos decir que si los pecados que cometió Almagro se clasificaran según la doctrina católica, hubo más pecados sacrilégicos que mortales y más mortales que veniales. Pero entre los sacrilégicos que seguramente abordaremos en la tarde de hoy, quiero destacar algunos de los más importantes para responder la pregunta de Silvina. Primero, prácticamente legitimó un golpe de Estado en Bolivia, porque a pesar de que era observador en Bolivia y que hubiera podido certificar la legitimidad de la primera vuelta, eh, aceptó que se prosperara la idea de un fraude simple y sencillamente para terminar en un golpe de Estado que acabó con las posibilidades de que Evo Morales fuera nuevamente presidente. Y esto espero que no tenga unas consecuencias actuales, porque de alguna manera ahí está el origen de la división que hoy día lamentablemente está viviendo el MAS y que podría hacer peligrar la posibilidad, aunque esto es, te concedo las razones que dé el compañero Evo Morales, podría legitimar que en medio de esta división de las alternativas progresistas pueda pasar un candidato de derecha, que ojalá no sea así. El segundo sacrilegio que quiero mencionar, sin entrar en detalles también, fue la invasión a Venezuela que de alguna manera patrocinó el propio Almagro en la frontera entre Colombia y Venezuela, cuando invitaron al presidente Piñera, aparentemente sin que él lo supiera cuál era el motivo de esto y con la presencia clandestina del presidente autonombrado Guaidó, trataron de propiciar una invasión que afortunadamente el gobierno de Venezuela en cabeza del presidente Maduro logró abortar, poniéndole diques a la posibilidad de que hubiera una invasión con motivo de un episodio de un concierto, pero hubiera sido verdad el comienzo de una guerra civil en Venezuela. Tercer episodio tiene que ver con la legitimidad del juicio algunos de los procesos de procesos judiciales que se han hecho contra dirigentes, como pudo ser el caso de Lazo, el caso de Lenin en Ecuador. Siempre Almagro tomó partido por los actores agresivos de la derecha en contra de las fuerzas progresistas. Yo quisiera mencionar, aunque no sé si es un episodio suficientemente conocido entre estos sacrilegios, el tema de haber sacado a Pablo Abreu como secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue una forma grosera de haber sacado a una persona que estaba cumpliendo de una manera efectiva con el reconocimiento de los derechos humanos después de haber cumplido la misma tarea en Brasil, que fue su país de origen. Estos son como los sacrilegios, hay muchos otros que podríamos mencionar, su comportamiento avalando el régimen corrupto de Honduras, que de alguna manera propició el golpe a Zelaya, la forma como intervino en Paraguay, es decir, deja un rastro de huellas autocráticas que a mi juicio se pueden sintetizar en tres motivaciones o tres malas intenciones.
La primera, que estuvo al servicio de asegurar la presencia hegemónica de la política de Estados Unidos en América Latina. Es decir, él estuvo al servicio de los intereses hegemónicos de Estados Unidos en América Latina a nombre de la OEA. El segundo, legitimar la represión de la protesta social e inclusive las sanciones que de manera unilateral, ilegal e inmoral se impusieron con el aval de la OEA a países como Cuba y Venezuela, dentro de una política que lamentablemente se ha convertido en política exterior de Estados Unidos, de castigar, imponer sanciones a los países que no comulgan con sus principios y que prácticamente termina pagando los pueblos de cada uno de esos países porque son sanciones humanitariamente infames. Y el tercero, pues tiene que ver con la forma como él se prestó para que esto que ha venido desarrollando Clahut desde el grupo de Puebla y que conoce muy bien Silvina y quienes están aquí, que es lo del lawfare, pues siempre contó con un apoyo de Almagro para adelantar estos procesos que tienen que ver con la politización de la justicia. Quizás al final pudiéramos alargarnos un poco en cuál puede ser el epílogo de esto, porque esto tiene que tener un epílogo, tiene que tener un final. Y para mí ese final tiene que ver con esto es la crisis del sistema interamericano como sistema de convivencia que acordaron los países de la región después de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría, simple y sencillamente para preservar la condición hegemónica de la política exterior de Estados Unidos, de tal manera que digamos, la desaparición y el debilitamiento de mecanismos multilaterales como el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el cual se han venido retirando países como México y que hizo su primer colapso cuando no funcionó para el caso de las Malvinas, creo que es uno de los síntomas más preocupantes del debilitamiento del sistema interamericano. Y de la misma manera la desaparición de la Escuela de las Américas, en la cual se trató de instruir a los altos mandos militares de América Latina vendiéndoles la posibilidad de que hubiera conflictos entre nosotros mismos. Y las hipótesis o las cuales trabajaban preparando a los altos mandos militares es qué pasaría si Argentina se enfrenta con Chile, qué pasaría si Colombia se enfrenta con Venezuela. No eran hipótesis de confianza como las que desarrolla el Consejo Suramericano de Defensa, que se creó por iniciativa del presidente Lula, sino eran hipótesis de conflicto, es decir, ustedes tienen que pelear para que yo reine en medio de sus peleas. Y finalmente, pues dentro de eso está la crisis del sistema de derechos humanos, el sistema interamericano de derechos humanos. Porque aunque todos valoramos lo que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para nadie es un secreto que Estados Unidos no está en el Pacto de San José, que es como la Carta Constitutiva de los Derechos Humanos, que han venido debilitando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es donde se pueden conseguir decisiones efectivas en materia judicial relacionadas con los casos de derechos humanos. Así es que legado de Almagro es un legado terrorífico y yo creo que no puede pasar impune y está muy bien que se haya hecho este esfuerzo, este libro, del cual me siento muy reconocido haber sido su prologuista, porque creo que este tipo de situaciones nos deben llegar a una última reflexión que dejo simplemente planteada, que es la necesidad de que volvamos a integrarnos en América Latina. Nunca habíamos estado tan desintegrados y nunca había sido tan importante la integración como en este momento, mucho más contra las amenazas que para la región representa en este momento el señor Trump y su política hegemónica que está recordando lo que eran las épocas de los años 60, cuando se legitimaban operaciones como la Operación Cóndor, por ejemplo, en el sur del continente. De tal manera que Almagro es de ingrata recordación y aquí dejo finalmente a salvo la responsabilidad del presidente Pepe Mujica, que aunque lo propuso de muy buena fe como candidato, no se cansa de repetir
que él, de las cosas que se va a llevar a la tumba repentinamente, es la de haber propiciado la candidatura a una persona que, como Caín, se volvió contra sus otros hermanos. Quien también participó de este evento, la OEA, en tiempos de Almagro, reflexiones sobre el legado de Almagro en América Latina y el Caribe, fue el expresidente de Bolivia, primer presidente indígena del país, Evo Morales. Primero yo quería un poco compartir cómo Almagro sirve al imperio. 20 de noviembre de 2022. Trump a los conservadores reunidos en México. Debemos detener la expansión del socialismo. Abro comillas. Debemos detener la expansión del socialismo y simplemente no permitirle que continúe arrasando con la región o nuestra tierra. Y debemos reconstruir nuestras economías para apoyar a nuestros trabajadores y nuestras familias, cierro comillas. Donald Trump considera que América Latina es su tierra. Además de eso, mejorando su situación económica, apoyar a nuestros trabajadores. Para Donald Trump somos sus trabajadores, somos sus familias. Comando Sur, 4 de febrero de 2023. La general Bárbara Richardson dice: los recursos naturales están disponibles para nuestras necesidades, cierro comillas. Y otra vez, abro comillas. Si estos países solo produjeran rábanos, no les pasaría nada, cierro comillas. Es decir, que nosotros no tenemos derecho a dar valor agregado a nuestros recursos naturales. Los primeros días del año pasado, Bebra Evia, la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia. Hace tiempo que estamos trabajando para lograr el camino de cambio, el cambio en Bolivia. El tiempo es vital para nosotros, pero para que sea un cambio de verdad, Evo ya tiene que dejar el poder y cerrar ese capítulo. A partir de ahora vamos a involucrarnos más con nuestras embajadas para fortalecer a nuestros aliados, organizaciones y colaboradores. 14 de marzo de 2023, la comandante del Comando Sur, Estados Unidos, se queja por la actividad marina de sus adversarios en el Triángulo Litio, compuesto por Bolivia, Chile y Argentina. Una revista. Las preocupaciones del Comando Sur entran en la órbita del litio. Textual. Vemos acá. La comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, general Laura Richardson, declaró en el Foro de Seguridad de Aspen, en el estado estadounidense de Colorado, que los estadounidenses están muy preocupados por los temas este-oeste, pero que el sur, es decir, América Latina, es nuestro barrio y es a menudo olvidado. Y podemos seguir leyendo varios reportes de cómo piensa Estados Unidos sobre América Latina y el Caribe. Y en este encuentro de la OEA en tiempos de Almagro, algunos comentarios, algunas reflexiones. Parece que nos ha tocado vivir en tiempos de los traidores, no solo contra nuestros pueblos, sino contra la patria grande. Almagro es uno de los peores, un perfecto peón del imperio. Almagro, como gran parte de los secretarios generales de la OEA, ha traicionado la obra emancipadora de Bolívar. Se han entregado en cuerpo y alma a los intereses del imperio para divorciarnos, dividirnos, hacernos pelear, dominarnos políticamente, saquearnos económicamente. La OEA cumple la sucia tarea de impulsar la división, el divorcio
y la fragmentación de nuestra América Latina y el Caribe. Tenemos que tener conciencia que la OEA no fue creada para servir a los pueblos, sino para servirse de los pueblos, para dominándolos y colonizándolos desde Estados Unidos. El próximo año 2026 vamos a cumplir 200 años de la convocatoria a la unidad de los pueblos de la patria grande, con la que soñó Bolívar, San Martín, Sucre, Miranda, Sandino, Chávez, el Che, Fidel y tantos líderes políticos de toda América Latina y el Caribe. Estamos en deuda con nuestros libertadores de la primera independencia. La nueva tarea de la OEA este siglo XXI es impedir la rebelión de los pueblos, impedir que prosperen las democracias de los pueblos, democracias populares, o que avance la emancipación de nuestros países. Para esto, modernizan sus estrategias de intervención política, militar, judicial, mediática y tecnológica. La OEA ha servido históricamente como cabeza de playa para darle continuidad a los golpes de Estado promovidos por Washington